cómo Cristo atendía lo que era los incidentes inevitables de la vida, de las tragedias sociales. Mm. ¿Y por qué hablo de tragedias sociales y la psicología que involucra dicha experiencia? Pues ustedes están conscientes de que continuamente estamos expuestos a lo que se llama incidentes, crímenes, tragedias como la caída de un avión, la masacre a través de donde se pierden múltiples vidas, catástrofes de algún edificio que colapsa, terremotos. Y muchas personas cuando interpretan estos eventos se cuestionan y se preguntan, y ahí es donde entra la parte del procesamiento, la interpretación, cómo la persona procesa esa experiencia, procesa esa información y cómo finalmente la interpreta. Es bien interesante porque en los días de Cristo también ocurrieron tragedias muy terribles. Y surge un episodio, y es la intervención que quiero compartir en este momento, donde unas personas se acercaron a Jesús, y esto lo encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 3, el verso 1 en adelante, donde le notifican a Cristo sobre una crisis, una tragedia, de una particularidad muy escandalosa. Y es que resulta que Pilato, el gobernador en aquella época, habría profanado el sacrificio del holocausto, mezclando dicho sacrificio con sangre de personas, en este caso de Galileos, que para la cultura judía, tanto a nivel, ¿verdad?, social como religiosa, era una ofensa. No solamente era un crimen a nivel, ¿verdad?, a nivel político, siendo, ¿verdad?, Roma el imperio conquistador, sino también era un ataque a lo que era el culto y adoración de los judíos hacia Jehová. Lo interesante de este episodio, y es lo que quiero traerle luz a nuestra audiencia, es que cuando le trajeron dicho evento y dicha catástrofe a la atención de Cristo, Jesús contestó de la manera más inesperada que estas personas podían imaginarse. Cuando a ti te comparten la historia de alguna tragedia, ¿verdad?, que impacta a la sociedad, la gente tiende a lamentarse, la gente empieza a escandalizarse, las cosas están bien malas. Algunas otras personas interpretan por qué Dios permite estos tipos de eventos. Eso será un tema para otra oportunidad. Lo que me interesa compartir en esta intervención es que la respuesta de Cristo ante dicha catástrofe fue una que trasciende cualquier explicación. Y estos son los dos postulados que Cristo advirtió cuando las personas se escandalizan o sufren viendo tragedias. Cristo alertó de un sufrimiento mayor que tiene mayor preeminencia que las tragedias sociales. Cuando le advirtieron sobre el episodio de Pilato, mire cómo Cristo contestó. Y habla de que ustedes piensan que estos galileos que sufrieron la pérdida de sus vidas y que el sacrificio del holocausto fue contaminado con la sangre de estas personas, ellos sufrieron este episodio porque eran más pecadores que todos los demás hombres. Es lo primero. Y es bien interesante porque revela lo siguiente, que el hecho de que esto haya ocurrido, Cristo advierte, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no entran en un convenio con Dios basado, ¿verdad?, en lo que es el perdón de los pecados y la salvación de manera única y exclusiva a través de Cristo, ustedes van a perecer de la misma manera. Esto es lo que se llaman en inglés un mind-blowing statement, o sea, esto revienta el entendimiento de cualquier persona, porque las personas que le están compartiendo esta tragedia están tratando de enfocar en la severidad del episodio y Cristo está tratando de llevarlos a una conciencia más elevada. No, hay un episodio más trágico y no es el evento trágico, sino la tragedia de la pérdida del alma. Para reforzar más este episodio en el capítulo 13 de Lucas, no solamente Cristo se limitó a dar esta declaración acerca de cómo Pilato mezcló y contaminó el sacrificio con sangre de Galileos, también hizo referencia a una catástrofe del colapso de una estructura, la torre de Siloé. Y vuelve Cristo y enuncia lo siguiente: ¿o ustedes piensan
que aquellas 18 personas que murieron aplastadas por la torre en Siloé, les ocurrió este acontecimiento porque eran más culpables, eran más pecadores que todos los demás hombres. Vuelvo y les advierto, vosotros van a perecer de igual manera si no ocurre un arrepentimiento. O sea, en otras palabras, y aquí cierro el concepto, el enfoque no era la tragedia social, el enfoque era la tragedia de la eternidad, que significa ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir tragedias, ninguno de nosotros estamos libres de estar expuestos a este tipo de acontecimiento bien triste, pero mayor tristeza es que yo no haya hecho provisión reconciliado con Dios a través de Cristo, y es por eso que es tan importante que las personas que nos escuchan en esta hora tengan conciencia. La mayor tragedia de cualquier persona es la pérdida del alma. ¿Por qué? El evento... Estamos teniendo ahí problemas con la videollamada. Vamos a ver si logramos conectar. Volvimos y conectamos con el doctor. Doctor, adelante. Tuvimos una pausa por la videollamada, pero vamos a ver si logramos conectar nuevamente. Bueno, no, ahí entró por ahí y volví y se desconectó. Sí. Vamos a ver si él ya mismo se da cuenta. Si no, nos comunicamos con él. Yo creo que, Esteban, lo que está planteando el doctor en este momento, ¿verdad? Y lo que yo voy recogiendo todo esto es que cuando hay, a nivel de esa tragedia social, nosotros tendemos a establecer juicios y entre otras cosas, somos muy rápidos en opinar y no nos adentramos en las circunstancias. Yo creo que eso es lo que el doctor, que ya lo tenemos nuevamente, nos está trayendo. Vamos a ver. Doctor, adelante. Sí, como estaba mencionando, por eso es que las personas tienen que tener conciencia que cuando estas tragedias ocurren, es bien importante asegurar lo más importante. La vida es bien frágil. Esta no es permanente. Ya Dios hizo una protección para lo que es la persona. Sí. Por eso es que es bien importante que las personas se reconcilien con Dios. ¿Cómo, doctor, cómo nosotros podemos aplicar esta enseñanza de Jesús sobre estas tragedias en nuestra comprensión actual de lo que es la justicia y el sufrimiento en el mundo que tanto vemos que ocurre casi a diario? ¿Cómo aplicamos esto, doctor? Y eso es otro de los cuestionamientos que las personas se hacen. Si Dios es Dios, ¿por qué permite las tragedias? Recuerden que vivimos en un mundo donde está gobernado por el Dios, letra D minúscula, de este mundo. O sea, Cristo viene a establecer su reino. Estamos en medio de lo que se llama una transición. Estamos en lo que quiera llamar la etapa del lame duck, donde Satanás está aún gobernando, pero ha sido derrocado y viene un nuevo gobierno de camino. Mientras tanto, estamos bajo el dominio en este mundo de un Dios, letra D minúscula, de maldad, en la cual la Biblia dice que este mismo Dios de este mundo ha cegado, ha puesto una venda en el entendimiento de las personas. Ahí entra la parte psicológica. Las personas necesitan tener un poco de honestidad intelectual y también un poco de curiosidad intelectual, porque estos asuntos de la vida eterna la gente los maneja de una manera liviana, con desinterés. Piensan, interpretan que si yo soy buena persona, yo voy para el cielo, que si yo muero a través de una tragedia, voy a encontrar descanso. Óigame, la tragedia de por sí es muy traumática, pero mayor trauma es que yo no cumpla las condiciones para entrar al reino de Dios, y es a través de la persona de Cristo, y por eso es que hago el llamado. Las personas tienen que reconciliarse con Dios a través de Cristo, no a través de su justicia, no a través de sus buenas obras, sino a través de reconocer que no cumplo con los criterios, estoy bancarrota espiritual, y solamente en Cristo, siendo Él mi único y exclusivo Salvador, es que tengo acceso al Padre. Entonces quiere decir, doctor, que a veces estamos en el proceso de preocuparnos de cómo estamos en esta vida terrenal y no nos preocupamos mucho por nuestra vida espiritual, por nuestra alma,
¿cómo hacemos para priorizar? ¿Cómo hacemos para que mantener esa alta conciencia y priorizar lo importante, ¿verdad? A veces ciertas prioridades las desorganizamos. ¿Cómo lo logramos? Toda persona, ¿verdad?, tiene que tomar este proyecto de la eternidad, porque si te das cuenta, la única forma de yo tener un conocimiento acerca de los asuntos de la eternidad están solamente registrados en las Sagradas Escrituras. No está registrado en YouTube, no está registrado en un podcast. Todos los registros acerca de la eternidad tengo que recurrir a la referencia, a la autoridad sobre la eternidad. Ningún otro, ¿verdad?, manuscrito habla de manera tan enfática, tan detallada, tan sistemáticamente acerca de los asuntos de la eternidad como la palabra de Dios. Por eso es que yo incito, por no decir invito, a que las personas tengan un poquito más de curiosidad intelectual y honestidad en el proceso, porque ese acercamiento es lo que permite que el Espíritu Santo ilumine a la persona sobre su verdadera condición, sobre el peligro de perder el alma. Y no solamente perder alma, sino la separación eterna de la presencia de Dios, lo cual es el legado más importante que una persona debe ocuparse. Por eso es que Cristo advirtió: ¿de qué vale a la persona ganar el mundo entero y al final pierda su alma? Así es, doctor. Y yo le pregunto entonces, en esa misma línea, ¿será que hacemos un acercamiento superficial a lo que la Escritura nos plantea sobre los elementos de eternidad, la importancia del arrepentimiento y de poder prepararnos espiritualmente según Jesús también, ¿verdad?, nos enseña y según la palabra nos establece? ¿Será que ese acercamiento es un poco superficial? Definitivo que sí, Luz Alvira. Por eso es que advertí que cuando la persona sufre, ¿verdad?, de este acercamiento, ¿verdad?, superficial, como tú muy bien mencionas, no solamente involucra lo que se llama una intervención, una interferencia del mundo espiritual de Satanás. 2 Corintios 4:4 lo habla bien específicamente. El Dios de este mundo ha puesto una venda en el entendimiento, o sea, para que yo no tenga interés, para que yo no pueda procesar la urgencia de esta provisión. Este es el mayor equivalente a lo que es una higiene del alma, una higiene del pensamiento, una higiene de verdadera conservación. Pero, y aquí hago la aclaración, esta venda puede ser derrotada si el individuo hace un acercamiento honesto, hace un acercamiento, ¿verdad?, de curiosidad intelectual y presenta un interés legítimo por atender lo que son los asuntos de la eternidad del alma. La Biblia declara, y Cristo advirtió, que el camino a la perdición es bien amplio, bien ancho. El de la salvación es sumamente estrecho. Por eso las personas, cuando Cristo estaba en su ministerio, hizo una distinción bien particular. Decía lo siguiente: las rameras y los publicanos, que era, ¿verdad?, en cierta manera una escoria a nivel de la opinión social, tenían mejor oportunidad de entrar al reino de los cielos, porque reconociendo ellos mismos de que no estaban en condición, de que el pecado era prevalente, les abría la ventana a esa curiosidad y podían entrar en un proceso honesto de reconocer: soy pecador, reconozco que necesito un Salvador. Ahí atendiendo, ¿verdad?, tu señalamiento sobre la superficialidad. Están conscientes de que están en bancarrota espiritual. Sin embargo, las personas que confían en su propia justicia, las personas que declaran: no, yo no le hago mal a nadie, yo hago muy bien, Dios me va a recibir, ¿verdad?, por mis buenas obras, son los verdaderamente los que están en peligro. ¿Por qué? Están descansando en su justicia y no en la justicia de Dios. Me parece que esto es lo que todo cristiano debe de concentrarse. A veces nos enfrascamos en polémicas, nos enfrascamos en buscarle respuesta a cada cosa, hacer matemáticas, y me parece que hasta rayamos
en el descuido de nuestra vida espiritual, que debe de ser lo importante, que es lo que usted está estableciendo. ¿Por qué nosotros como seres humanos somos así tan intensos en ciertas cosas? Ujú. Y si fuera gente no cristiana, pues uno entendería. Pero el problema es que dentro de nuestra comunidad hay gente fuerte en ciertos puntos donde uno dice, suave, ¿por qué somos así, doctor? Excelente, ¿verdad? Pregunta de tu parte y lo resumo como Pablo lo advirtió. Cuando las personas, el enfoque es ganar el argumento, se activa inmediatamente ese planteamiento que Pablo advirtió. El conocimiento envanece, o sea que te aleja de la verdadera sustancia del discurso, pero el amor edifica. Cuando yo entro en estos argumentos y no permito que la caridad sea la motivación dominante, las personas se afanan por ganar el discurso, las personas se afanan por ganar el argumento, y el problema es que pueden terminar aún así perdiendo lo más importante, que es la eternidad. Wow. Por eso es que es bien importante que las personas hagan este acercamiento basado en caridad, en el amor. ¿Por qué? Porque al final del día, los que hemos experimentado el perdón de Dios y tenemos el regalo de la salvación del alma, estamos endeudados con Cristo en compartir esta misma gracia, porque el tiempo es corto, la vida es pasajera, y una vez la persona entra en la eternidad, las controversias de la salvación de alma quedan concluidos. O sea, el arrepentimiento, el cambio de vida, el reconocer que estoy en bancarrota espiritual, tiene que suceder en esta dispensación. No puede suceder después de la muerte. Después de la muerte no hay oportunidad de arrepentimiento, y peor aún, el mismo Cristo advirtió que cuando yo no entro en este tipo de cambio de vida, el sufrimiento no para, el sufrimiento no se detiene, apenas acaba de comenzar. Doctor, a mí me parece, o tengo la impresión, y quiero ponerlo sobre la mesa con lugar a, ¿verdad?, a ser corregido o cambiar de perspectiva. Cuando nosotros llevamos este tipo de tema en términos evangelísticos, como que es más cómodo porque estamos hablando con una persona que le interesa tal vez el tema que va a pasar después de la muerte, y cuando nosotros empezamos a plantearle bíblicamente cuál es el panorama, pero le damos las guías, me parece que es hasta más simple seguir las guías. Pero cuando estamos hablando de este tema dentro de nosotros, los que ya seguimos a Cristo y hemos dado nuestro corazón, y siguiendo en la línea de Esteban, siento que se hace un poco más difícil llegar a la plenitud de esto que usted plantea hoy, porque nosotros estamos desde la perspectiva de que sentimos que somos salvos, de que hemos hecho lo propio y no tenemos, y podemos tender a establecer un juicio. ¿Cuál es el ABC mío? Tratando de simplificar esto, yo como cristiano, para adoptar lo correcto, hay cosas que tengo que desprenderme de mi temperamento, modificar en mi conducta. ¿Qué implicaciones tiene para yo ser un colaborador, para que todo el mundo pueda tener la salvación que Dios desea que tengamos todos? Correcto. Por eso es que es bien importante, ¿verdad?, que en estos acercamientos podamos hacer la distinción. Primero, no puede haber una reforma de la persona, no puede haber una reforma del pensamiento, no puede haber una reforma de la personalidad o una experiencia transformativa si primero no se asegura la zapata espiritual, que es la reconciliación de la persona con Dios. Ahí es donde raya la distinción entre personas que experimentan lo que se llama una relación espiritual con Dios y la otra dimensión, personas que experimentan una relación religiosa con Dios. ¿Cuál es la diferencia? En lo espiritual, yo me sujeto a los términos que Dios ha establecido para poder sostener y construir esa relación. En la religiosa, la construyo yo mismo, la construye el hombre. Por lo tanto, ¿por qué hay tantas personas que se les hace infructuoso poder tener una relación efectiva con Dios? O, en el peor de los casos, se aferran a su dogma, se aferran a su religiosidad, o se aferran a su justicia, o se aferran a su obstinación, y por ende, eso los hace reos de condenación eterna.